Estamos en este cuarto programa del ciclo 2019, el año número 15. Bueno, vamos a cumplir 15 cuando terminemos el año. Apenas estamos comenzando y la verdad que vamos mejorando los detalles, las luces, siempre con la ayuda de la gente de Canal Luz. Un privilegio poder entrar en su casa. El programa hoy es diferente a los que hemos tenido hasta hoy. Tiene que ver con lo que pasa en el mundo y lo que pasa en la Argentina. Una mirada de, si usted quiere, para hacerla fácil y todo el mundo la entienda, una mirada de la política. Quien está con nosotros en esta noche ha venido una vez ya al programa y de golpe a partir de esa venida me quedó el contacto y he recibido prácticamente a diario noticias de que está con Chiche Helmut, con Alejandro Fantino, digo, bueno, invítenla, no creo que quiera venir ahora aquí a un programa tan modesto como La Puerta Abierta, comparado con esos monstruos de la comunicación, pero la invitamos y vino y estamos muy contentos de que Gretel Ledo esté con nosotros. Bienvenida, Gretel. Bueno, muchas gracias, Pastor, a ustedes por la invitación. ¿Te ha ido bien en los medios de comunicación? ¿No te está yendo bien? Sí, gracias a Dios bien. Lo importante creo que es comunicar de manera clara, concisa, y hay un ida y vuelta importante con la gente. Es como que están necesitando más que nada análisis con una visión más propositiva que una descripción real y, si se quiere, negativa de lo que está sucediendo hoy en el país. Entonces, en ese sentido y en esa línea, todo lo que es aporte creo que genera expectativa de parte de la ciudadanía. Gretel, yo quisiera, antes de entrar en lo del país, que bueno, ya sabemos todo cómo estamos viviendo este tiempo, que echemos una mirada al mundo. Por ejemplo, hoy una de las noticias es sobre el Brexit, ¿no es cierto? La separación de Inglaterra del mercado común europeo, la gestión de la Premier inglesa, a la que hoy consideran los políticos de Europa una aficionada, una improvisada de las comunicaciones. Pero de golpe algo grueso está pasando, que un país tan importante como Inglaterra quiera salirse del mercado común europeo. ¿Qué significa eso y qué puede significar para nosotros? Ahora, te lo pregunto, Gretel, porque sé que vos estuviste trabajando en el mercado común europeo en algún momento. Bueno, la verdad que es una decisión que de alguna manera sorprendió a toda la Unión Europea en su conjunto. Convengamos que el espíritu fundacional de la Unión Europea estuvo anclado siempre sobre la base del federalismo. Hay una visión que se contrapone en lo que es el federalismo respecto a una visión más funcionalista. El federalismo tiene que ver con un espíritu comunitario, ¿no? Cuando hay justamente intereses que bregan por políticas supranacionales. En ese contexto, cada uno de los estados ha tenido la inteligencia, si se quiere, de identificar las fortalezas a nivel productivo y a nivel posicionamiento. Hay países que literalmente han direccionado su foco sobre lo que es turismo. Tenemos el caso de Portugal, el caso de Grecia, el caso de tantos países que han tenido que hacer sacrificios titánicos para poder acceder a los estándares del Tratado de Maastricht, porque hay requisitorias puntuales vinculadas a lo que es el déficit fiscal, vinculadas al funcionamiento y la transparencia de las arcas públicas. En ese sentido, creo que lo que ha hecho Gran Bretaña es decir, no sé hasta dónde nos conviene seguir trabajando bajo este marco comunitario cuando nosotros somos la Gran Bretaña, una potencia marítima, y tenemos, digamos, las riquezas suficientes y el potencial diferencial para vivir solos. Para vivir solos. Fíjense que en todo este tiempo ha entrado en crisis la noción tradicional de globalización. Y ha entrado también en crisis todos los preceptos que establece la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Bajo esta gran paraguas de oleada de revolución y de florecimiento del proteccionismo, emergen figuras como el tema del Brexit, que han implosionado y cuestionando los estándares institucionales de unidad comunitaria. Si hoy vamos a hablar respecto a Argentina, convengamos que la última visita que se hizo oficial en territorio argentino en el marco del G20 se dijo, después del Brexit vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? De relaciones bilaterales. Hoy por hoy llevamos más de 20 años de negociaciones tratando de entrar al mercado común. Con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Más de 20 años de negociaciones. Esta parálisis, ¿por qué? Hay una gran cantidad de medidas que se llaman pararancelarias que tienen que ver con la protección
de grandes mercados, y Francia a la cabeza, con medidas agrícolas, fitosanitarias, de toda Es decir, para índole. explicarlo de alguna manera, ellos tienen reglas que dicen la gallina de Argentina aquí no entra, los limones no entran, por decirte ejemplo. Exactamente, exactamente. Quiero también dejarle por sentado a la audiencia lo siguiente, que esto es importante. Hay muchos de los países que hoy se llenan la boca hablando de que es necesario la proliferación de un libre mercado, sí, ¿no? Y Argentina tiene que abrirse en ese sentido de manera indiscriminada al mundo. Las últimas estadísticas que estableció hace muy poco la OMC ranquean a los Estados Unidos como el país más proteccionista. Le sigue China, le sigue después Corea, Japón, Tailandia, Israel, la Unión Los Europea. que nos quieren abrir a nosotros se están cerrando cada vez más. Exactamente. En este marco entendemos la figura del Brexit y entendemos por qué Gran Bretaña dijo: nos cansamos de la gran cantidad de requisitorias que establece hoy la Unión Europea, porque existe un precio que pagar a la hora de poder hacer acuerdos regionales. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a abrirnos al mundo de manera bilateral porque es mucho más rápido, digamos, el comercio y beneficios directos para la ciudadanía en su conjunto. Claro, pero se presenta una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, los otros días decían, antes se cruzaba la frontera allí en Calais, creo que está, ¿no? Sí, en Calais. En 20 minutos, y ahora se tarda 4 horas para poder entrar el auto en el tren que va por debajo del Canal de la Mancha. No sé si lo pasaste, yo tuve la oportunidad de hacerlo una vez. Aburrido, porque uno tiene la idea de que cuando entra al canal va a ver a los pececitos, ¿no? Es un túnel y me dormí en medio del túnel porque es aburrido, son media hora de nada. Ese es el primer inconveniente, el tráfico entre el continente y la isla, el comercio, el turismo. Y bueno, va a haber una serie de cambios muy interesantes para observar. Los mayores preocupados son los estudiantes. ¿Ah, hay mucho acuerdo, digamos, de títulos que son validados en diferentes estados. Claro. Y entonces realmente ahora había cuotas determinadas que se pagaban, que eran arancelados, y el hecho de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea va a tener un poco en jaque, digamos, la currícula de muchos jóvenes que encontraban siempre en Gran Bretaña la posibilidad de inserción económica, y en Berlín, porque eran mercados que más que nada competían. Italianos que conozco en persona, sigo manteniendo amistades y hablo de manera diaria. Italianos, españoles, que sabían que se podían desarrollar profesionalmente en lo que era Berlín, Gran Bretaña, y hoy por hoy realmente han visto truncado, digamos, su visión de... ¿Parla italiano, lee? Sí. Ah, mira vos. Bueno, este programa alguien lo tituló con muy mala actitud, La Bella y la Bestia. Todo el mundo sabe quién es la Bella acá, pero no sé si me cabe a mí semejante descripción. Pero por favor, acá estamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que ver? La belleza espiritual, ¿no? Sí. Si no nos llevamos nada, ¿o no? Sí, es cierto. No, eso lo inventé yo, así que no acusen a ningún miembro del equipo. Vos sabés que el equipo ha estado dándose cuenta últimamente de que mi memoria y mi capacidad va disminuyendo y no me acuerdo los números telefónicos. Así que me han conseguido un número que el día que me olvide me llevan a un geriátrico. 11 2 777 0000. Ah, muy bien. Qué difícil, ¿no? No, pero es excelente. Tuve como 2 semanas para aprenderlo. ¿Cómo lo consiguió? Pero excelente. Y uno tiene amigos, ¿viste? Si me decís, ya se lo dije, la gratitud al pastor Eduardo Petreca. A la gente que está en el extranjero, fuera de la Argentina, ¿no? Más 549 11 2 777 0000. Vamos a charlar con Gretel o Gretel, ¿cómo es? No, como suena, Gretel Ledo, Gretel. Gretel. Sí. Había un cuento, ¿no? Sí, Hansel y Gretel. Vos venís a hacer... ¿Llevas ese nombre por el cuento o porque tu papá le gustó? No, por el cuento. No me digas, ¿sí? Sí, mi mamá me puso el nombre por el cuento, justamente. Pero bueno, en el cuento, en la historia, la hermanita, que era Gretel, le tomaba el liderazgo y
ponía bajo la protección al hermano, así que bastante de eso yo tengo. Hansel vendría a ser Juan Pablo, el primer bailarín del Teatro Colón, ¿sería así? Sí, más o menos. ¿Asumió el papel de segundo? No, a ver, uno de alguna manera siempre la primogenitura la sigue llevando en varios aspectos, digamos. ¿Vos sos primogénita? Sí, soy la primogénita, sí. Nos llevamos un año de diferencia con mis hermanos, viene Juan Pablo y después viene Belén, así que... Mira vos. Bueno, le digo, el hermano de Gretel es el primer bailarín del Colón, la figura principal de la danza argentina en este momento. Bueno, el año pasado estuvo aquí, así que es un placer tenerla a Gretel. ¿Vos crees que esto del Brexit, que tiene fecha, la primer ministro de Inglaterra quiere postergar el momento, pero creo que no va a poder, faltan 9 días, algo así, ¿no? 29 de marzo. ¿Va a afectar a Latinoamérica y a la Argentina el comercio o no? A ver, esto es difícil decirlo, pero la realidad es que va a haber un beneficio directo para generar el comercio bilateral. Vuelvo a decirlo, a ver, insisto, hace más de 20 años que estamos todavía negociando, es muy difícil llegar a grandes acuerdos para bloques regionales. Pese a que la visión tradicional establece que es mejor a la hora de negociar pertenecer a un gran bloque regional, vamos al caso de Mercosur. Mercosur tiene una gran cantidad de excepciones al arancel externo común y hace que hoy por hoy no exista una planificación a la hora de querer exportar y colocar bienes con el sello Mercosur. Es bastante complejo, ¿no? Tenemos prácticamente no complementariedad, sino competitividad. Tal es así que, fíjense cómo Argentina está totalmente atado a las fluctuaciones del comercio con Brasil. Tenemos una dependencia. Ustedes saben que nuestro principal socio comercial es Brasil. Sí. Entonces, aún así, dentro del propio Mercosur no nos ponemos de acuerdo. Cuanto más, con los grandes niveles de protección que hoy tiene la Unión Europea, en este marco quiero responder que, nos guste o no nos guste, el tema del Brexit de alguna manera va a generar una proliferación de acuerdos bilaterales, que hay una tendencia hoy, por el exacerbado proteccionismo a nivel regional, a que se esté dando esto. Bueno, una de las cosas que caracteriza a Gretel es que escribe notas en Diario Perfil, en Infobae, he leído cosas de ella, puede ser, y en otros medios de comunicación, y tiene la audacia de poner un texto bíblico, ¿no? Sí. Hoy pusiste un texto bíblico muy interesante, ¿no? Sí, de Proverbios. Un proverbio, Capítulo ¿no? 29, sí. Si un gobernante atiende palabra mentirosa, todos sus consejeros serán impíos, ¿no? Otra vez. Si un gobernante atiende a palabra mentirosa, todos sus consejeros serán impíos, ¿no? Y un poco estoy haciendo referencia a cuál es la lectura que estamos haciendo de la realidad. Hay realidades parciales. Por supuesto que cada uno de nosotros observamos todo bajo una lente, ¿no? Porque somos seres subjetivos y nos atraviesan distintas realidades. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa cuando la realidad del gobernante es totalmente diametralmente opuesta al termómetro social, a las afecciones que hoy está padeciendo la ciudadanía en su conjunto? Entonces podemos tener dos lecturas. O escribir una realidad y la comprueba como tal y la defiende, o directamente hay una miopía y un ostracismo espeluznante, ¿no? Bueno, ya está, ya se largó nos vamos a pelear en el transcurso del programa, porque la mirada de Gretel no coincide mucho conmigo. Pero lo que te quería preguntar es, cuando mandás el artículo a los diarios, que pones textos, ¿tuviste alguna reacción negativa? ¿Alguno que te dice, che, ¿por qué insistís con esto? Bueno, la verdad es la siguiente, bueno, estamos francamente hablándolo acá, pero llegó un punto donde tuve que retirarme de Infobae porque me editaban las notas. Los versículos bíblicos me mandaron un mail diciéndome que esto no era un medio para poder hablar de... Me agarró una especie de ira santa y dije, yo soy una hija de Dios. Llamé directamente a Fontevecchia. Dije, bueno, yo voy a escribir acá, me paso con la exclusividad con estas condiciones. Pero, por favor, ni una coma me tocan. Y yo escribo en perfil. O sea, me respetan, me salen las cosas como yo las mando, así como... Uno, digamos, tiene que... Claro. A ver, a lo que voy es... Uno tiene que ser coherente con los valores y principios. Claro. Cuando uno llega a un lugar y empieza un toqueteo, automáticamente se siente, digamos, atacado en su esencia, su fibra íntima, tiene que ver con la fe, con las convicciones. Claro, qué hipocresía, porque si vos hubieras citado a Nietzsche, a Marx
o a, qué sé yo, Keynes. Sí. Qué inteligente, mira Sí. cuánta gente conoce. Citas la Biblia y te Sí. dicen eso. Sí. Siendo la Biblia el libro más importante en la cultura de la humanidad, ¿no? Por supuesto. Vos tenés una mirada muy crítica al actual gobierno. Yo tengo una mirada crítica, objetiva, si se quiere, y también de desencanto. No digas, acabas de decir que todos somos subjetivos. Todos somos subjetivos, pero a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Los indicadores económicos hablan por sí solos. Sí. Lo que hoy le está ocurriendo a las familias argentinas, donde mes a mes ya no le está alcanzando el dinero porque hay aumentos desde tarifas hasta obras sociales, hasta la cuota de la escuela, realmente dejan ver un escenario que más allá de los números que transparentemente está publicando oficialmente el INDEC, hacen, digamos, colocar en tela de juicio los resultados concretos que se estaban esperando, por lo menos que fueron anunciados durante los primeros años de gestión. Fracaso total. Fracaso. Sí, fracaso total. Y anoche, ¿viste el programa de Fantino? Estuvo Prat Guy. Sí. Prat Guy. Sí. Y él dijo una cosa que me hizo reflexionar, porque es exactamente lo que yo pienso de este gobierno. Prat Guy contó, no sé cuánto le va a costar esto, que en el momento que empezó, él como director del Banco Nación, ¿no? Era el Banco Central. Sí. El arreglo que habían hecho es que iban a hacer un acuerdo, que iban a buscar a los gremialistas, todo eso. Importante hacer un acuerdo. Sí, sí. Y Marcos Peña le dijo, no, el presidente no va a compartir el poder que tiene con nadie. Y se encerraron. Se encerraron a tal punto que ni siquiera dialogaron con sus socios, los radicales. Yo no tengo una buena opinión de los radicales, pero de todas maneras eran los socios, ¿viste? Gente que trabajó con vos, que te aportó algo, ni siquiera consultaron a eso. Ese para mí es el gran error del gobierno, que después lo llevó a cometer muchos errores. Una de las cosas que creo que no solamente a mí, sino a gran parte de la ciudadanía le duele, que se han montado en una crítica hacia la gestión anterior cuando ellos han reproducido, replicado y repotenciado el modus operandi político. Sí, pero criticar a lo anterior es tan fácil. No, claro, pero me explico, ellos han colocado, han hecho una pequeña casta entre un grupo selecto de gente no preparada para administrar una nación, administrar un país. Porque una cosa es estar al frente de una empresa, otra cosa es estar al frente de un club deportivo, otra cosa es estar al frente de la ciudad de Buenos Aires que funciona en piloto automático, y distinto es estar al frente de un país. Hay que tener vocación, no solamente vocación de servicio, sino la sensibilidad suficiente como para poder medir cuáles son las necesidades concretas, las demandas puntuales que tiene la ciudadanía. Y cuando hablo de la ciudadanía, me refiero a todos los sectores sociales, incluyo la clase trabajadora, incluyo los gremios, los sindicatos, la academia. Es fundamental que las universidades tengan una parte activa. En cualquier país desarrollado, las grandes propuestas y políticas de Estado tienen que emerger justamente de las universidades, del ámbito donde se van a formar y se están formando los futuros profesionales, ¿no? Y realmente, digamos, hoy por hoy vemos un ejecutivo, puertas cerradas en Casa Rosada, que constantemente envía iniciativas prácticamente ya preaprobadas al Parlamento, que se ha tornado en una especie de sello que avala, digamos. No, en eso no estoy de acuerdo con vos. Pero realmente porque no tiene la mayoría. No, pero vamos a coincidir que arriba de un 50% de las iniciativas, grandes iniciativas, emergen del Poder Ejecutivo, no emerge del Parlamento. Se ha desnaturalizado el rol del Parlamento. Eso sí, pero bueno, hace mucho esto. Antes era una escribanía, ni siquiera pensaban. Somos de Juan Pujol, Corrientes, la iglesia de Filadelfia, nos están mirando, mira vos. Otro nos dice, recordamos el favor de recordarnos al país de la marcha del sábado. Va a haber una marcha el sábado 23, creo que es. Sí, sí, yo soy cuidadoso en dar fechas, porque, ¿sabe qué? Le voy a decir a la audiencia. Estamos tratando de hacer programas sin fecha, de tal manera que, bueno, aunque hemos dado fechas últimamente en algunos comentarios, este programa se pueda repetir en cualquier momento del año, ¿no es cierto? Ella va a ser cada vez más linda y yo voy a ser cada vez más feo. Javier Lemos de General Rodríguez, me gusta mucho su programa, gracias desde Paraná, Entre Ríos, la familia Weiss nos manda saludos, gracias. Bienvenido nuevamente a la nueva etapa en este programa, La Puerta Abierta, lo estábamos esperando, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Eduardo de Bahía Blanca, bueno, muchísimas gracias a todos.
yo quiero abrir la posibilidad para que nos hagan preguntas, le hagamos preguntas a Gretel. Tiene tantos títulos, el otro día me decía alguien, tiene tantos títulos que si lees todos los títulos que tiene se acaba el programa. Bueno, no es tan así, pero un montón de títulos. Socióloga. Sí. Sí. Economista. No. No. Socióloga, politóloga, abogada y máster en Relaciones Internacionales Europa, América Latina. Mira. De la Universidad de Bolonia. Mirá, yo simplemente soy licenciado. Dígame, licenciado. Gracias a los que están mandando su mensaje a través del WhatsApp en ese número tan difícil que hasta yo me lo olvido. 11-2777-0000. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Te gustó? Sí, es un número bastante práctico. Es imposible que se lo olvide. No tiene excusa. Contame, la otra vez que viniste me contaste de que ibas a explorar la posibilidad de entrar a la arena política para defender la posición cristiana, evangélica, ¿no? ¿Cómo está ese proyecto? Bueno, sigue en pie. Creo que hay tiempo para todo en la vida, hay tiempo para prepararse, tiempo para vivir experiencias. Yo estuve trabajando en el Parlamento Europeo, en la Eurolat, de mano de la delegación italiana, trabajando en el Parlasur, en el Parlamento del Mercosur y muchos años en Cámara de Diputados, y ya es el momento para dar el salto. Y bueno, tiene que ver justamente con cómo afectar positivamente a la ciudadanía, ¿no? Y creo que una manera, si se quiere, más asible es a través de una banca digamos, a nivel en Capital Federal, ¿no? Que es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que vamos a ver cuál es el camino que el Señor está abriendo, porque estoy manteniendo diálogo con diferentes espacios, así que hacia ahí es donde vamos. Sí, lo que ha sucedido muchas veces es que te dan en espacio y te ponen en una lista en que a lo sumo pueden entrar 3 y te ponen el número 17, ¿viste? Al final te usaron. Claro, no, pero eso justamente es lo que no, en mi caso es... De eso ya sabés. No, pero ya tengo más que experiencia y aparte, cuando uno sabe dónde está parado, quién es y cuánto vale y hacia dónde va, hay cosas que, como recién estábamos hablando del caso de los medios de comunicación, de qué tipo de columnas escribir y cuáles son los contenidos, hay cuestiones que para mí son irrenunciables, ¿no? Y no son negociables, y tiene que ver con esto. Sabe uno hacia dónde quiere apuntar, es un hijo de Dios, con excelencia, entonces tiene que estar en el mejor lugar. No por menos para arrastrar el voto de nadie, porque yo no necesito estar atrás de nadie. Mamita, apunta a ser presidenta de la Nación en 4 o 5 años. Apunto a eso. ¿Apuntás a eso? Sí. De verdad, mira qué bien. Sí. Otra mirada, vos tenés una mirada del mundo permanente. ¿Qué haces? ¿Lees todo el tiempo? ¿Estás leyendo y estudiando? Sí, estoy informándome y creo que también es importante, vuelvo a decir, el respeto hacia la ciudadanía. Y tiene que ver con una frase que he acuñado como propia: la vida es una universidad de la cual uno nunca se recibe. La persona que ya cree que llegó a la cima tiene una soberbia que automáticamente así como sube, baja. Entonces, la humildad tiene que ver con esa expectativa y esa hambre constantemente de tomar modelos, experiencias vividas, cómo se están aplicando políticas afuera. Y a Argentina le falta mucho de eso, le falta demasiado. Tal es así que hemos contraído un empréstito, una deuda internacional, se ha querido aplicar ciertas medidas a partir del FMI, cuando el precio para pagar siempre lo termina, el chivo expiatorio termina siendo el pueblo, ¿no? En la gestión anterior, porque pasó una oleada de corrupción y gran cantidad de delitos que todavía se están investigando. Y en la gestión actual, con la cuestión de llegar a las cuentas claras, digamos, y a un equilibrio a costa de el aumento de la tasa de interés, la matriz productiva totalmente perforada, el riesgo país más allá de 700 puntos, la dolarización de los precios, la inflación totalmente acuciante que está llegando, se pronostica un 53% para este año. Bajo este gran ahogo que está pasando la familia argentina, la pregunta que nos hacemos, ¿está avalado esta gestión para continuar? Yo creo que las condiciones no están dadas. Ahora la pregunta es, ¿del otro lado qué? Porque hay mucha gente que no quiere volver al modelo anterior y hay gente que ha votado esta gestión y se encuentra desencantada. Entonces el peronismo hoy todavía está adoleciendo de una proliferación de gran cantidad de personalismos. Tenemos un Labaña que en este último momento retrasando candidaturas, la expresidenta que todavía no se termina de definir, tenemos a un Felipe Solá que se lanzó la candidatura, a un Daniel Scioli, a Rossi también, y dijeron, bueno, Moreno también no se define, bueno, arrancamos nosotros a jugar. Seguramente Delia pronto va a ser candidato. Por supuesto, bueno, entonces, en ese sentido, digamos, el peronismo todavía no está dando, digamos, la suficiente madurez como para poder plantear digamos, una gran unidad, digamos, ¿no? Me llamo Leonardo y soy de
Santa Fe, trabajando en Rosario. Siempre veo el programa, muy lindo tema de actualidad el de hoy. Dios bendiga su vida y la de la invitada, gracias. Estamos mirando el programa Marta y Fermín de Misiones, gracias. Nos mandan un texto, Colosenses 4:6, lo tendríamos que buscar, ¿no? Otros, buenas noches. ¿Qué opina la invitada del Poder Judicial en nuestro país actualmente? Y el último, Mirta de Moreno, gracias por estar, pastor, muy bueno el programa. Muy interesante porque, bueno, han salido artículos opinando sobre la situación actual del país a partir del discurso del propio presidente de la Corte, mostrando las deficiencias, y bueno, se ha producido una catarata de opiniones, y entonces ahora alguien pregunta qué es la tuya. Bueno, recordemos que durante muchísimos años había una especie de visión de lo que era la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde no había un contacto con la prensa, ¿recuerdan? Donde no se daban entrevistas, donde no aparecían opiniones de los magistrados, porque seguía esa visión de una independencia y no quería, digamos, avanzarse hacia el plano de los medios de comunicación para que no exista ningún tipo de injerencia, ¿no? Creo que es importante y es saludable para la República que haya este tipo de feedback, este tipo de retroalimentación permanente, donde hay un acercamiento de los magistrados hacia la ciudadanía, que en décadas anteriores esto no ocurría. Yo me formé en la Facultad de Derecho de la UBA, donde los magistrados en una situación donde se dictaban sus propias acordadas, lo siguen haciendo. No es una especie de camarilla, ¿no? Manejan desde aumento de sueldo hasta jubilaciones de privilegio, cualquier tipo de decisión es una especie de nadie los puede tocar. De castra, es intocable. Y es importante que hoy exista esta apertura donde los medios de comunicación están jugando un rol fundamental. Hoy lo están jugando, no solamente en materia, fíjese en la última entrevista que dio el presidente a Luis Majul, donde vemos otro tipo de división y otro tipo de presidente, ¿no? En épocas anteriores esto era totalmente impensado, para que dé una conferencia de prensa donde el periodista abiertamente le pueda hacer cualquier tipo de pregunta. En ese sentido, celebro muchísimo la transparencia y el juego y la apertura que hay hacia los medios. Después, puertas adentro de los medios, hay diferentes versiones. Después hablamos de los medios, sí. Pero el Poder Judicial, que tenía ese prestigio un poco por su ostracismo, cayó, digamos, bajo la evaluación de cualquier persona, así como el Poder Ejecutivo. La Corte Suprema permite un juez como Yarvide. Entonces, es decir, es muy fácil. A mí me enseñaron, he dirigido muchos coros en mi vida, ¿no? Pero recuerdo que una vez un gran amigo mío, Pastor Dan Nuez, en esa época era del Ejército de Salvación, él dijo: a mí me enseñaron que el coro canta igual que el peor de sus integrantes. Entonces todo el coro lo que tiene que hacer es ayudar al menos calificado a levantar el nivel, porque el nivel va a finalmente ser el nivel del peor de los coreutas. Él lo sacó esto de las bandas del Ejército de Salvación. Y yo creo en eso, y yo pienso, bueno, el nivel de la justicia argentina lo marcó por muchos años Ollarvide. Entonces, ahí estamos. Sí. Tengo una opinión penosa. Les mandamos bendiciones, hermoso el programa. Soy Karina Buano de Pozo del Molle, provincia de Córdoba. Mira vos, vos que conocés este lugar porque sabés de geografía. Claudia de Gualeguaychú, una buena noche para que usted pueda aprender de política. Se ha dado cuenta que necesito aprender. No, estamos todos. ¿Por qué cree que Dios permite un gobierno que es padre de mentiras? Es una pregunta ya para un teólogo, ¿no? Es interesante porque la Biblia dice que Dios está encima de todas las autoridades, ha puesto a las autoridades. Y cuando Pablo escribe eso, Nerón era el emperador romano, ¿no? Y lo único que nos dice es que tenemos que orar. Pero es muy interesante porque Dios permite
Yo quiero responder o hacer un comentario. Sí. Si uno se pone a pensar en los 400 años de esclavitud que pasó Israel en Egipto, de alguna manera se da cuenta de que permite circunstancias para una reacción posterior. En esa reacción posterior es donde Dios se glorifica. Yo creo que en estos momentos de vacas flacas que estamos pasando como país, recién ahora el pueblo cristiano se está manifestando en unidad. Fíjense las últimas manifestaciones que hubo públicas con el tema esto de la defensa de las dos vidas, donde la iglesia ya no eran bautistas, pentecostales, no eran denominaciones, sino bajo un mismo leitmotiv, ¿no? Hoy por hoy está faltando esa misma unidad a la hora de definir quiénes van a estar al frente de un gobierno, quiénes van a estar al frente de una banca, porque los pueblos se dictan sus propias constituciones y los pueblos son los responsables de los gobernantes que tenemos. Entonces, a la hora de votar, en vez de estar totalmente desvinculados y deslindando de responsabilidades y tener toda la expectativa puesta en el gobernante, como si fuera una especie de líder carismático, el estilo beberiano, no existen los líderes salvadores. Porque ahí es donde estamos haciendo idolatrías, levantamos emporios en líderes salvadores y no es de Dios ni siquiera, ¿me explico? Entonces, ahora este momento de crisis hay que tomarlo como una oportunidad. Los chinos hablan de la crisis como sinónimo de oportunidades. Argentina hoy tiene una oportunidad de dar un viraje. No podemos seguir atados a las inclemencias internacionales. Este gobierno se llena la boca diciendo la caída de los precios internacionales, la crisis con el tema del petróleo, la puja entre los Estados Unidos y China con el tema de las barreras comerciales, la sequía en el campo. Han de alguna manera perforado el plan o el programa que tenía el gobierno para poder llevar adelante un país. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Montó toda una agenda en función de los indicadores externos. Seguimos como país dependiendo de las externalidades. No hay un proyecto de desarrollo interno, no existe un proyecto de desarrollo a nivel regional. Lamentablemente se ha aumentado todo sobre la oferta y se ha dejado de lado la demanda. Es más que fundamental desviar parte de los recursos que hoy genera el campo con todo lo que es la agroindustria, el modelo agroexportador, si todavía seguimos en ese modelo muy penosamente, y gran parte de las divisas hay que fomentarlas en lo que es el desarrollo productivo a nivel nacional, no a nivel local. Eso es lo que le está pasando al gobierno. Entre otras cosas. Soy Cristina de Villa del Rosario, Córdoba. Gracias por bendecirnos y acompañarnos cada noche en su programa. Se habla mucho de lo que está mal, pero se escuchan propuestas para cambiar esta realidad. Pero no se escuchan propuestas, ¿no? Inflación, recesión, digo de Villa Pegüeña, Neuquén. Dice, nuestro mensaje tiene que ser positivo, los políticos deben ser quienes se encarguen de políticas partidarias. A los hijos de Dios, nuestro Padre no nos abandonará, la palabra nos da la pauta y razón de orar por los gobiernos, nuestro rol es netamente espiritual, preparémonos para su venida. Bueno, este te va a provocar un comentario. Sí, por supuesto. Y el comentario es el siguiente. Hay que poder ser respetuosos de los llamados que el Señor tiene para cada uno. Están aquellos que tienen un llamado para ser pastores, para ser evangelistas, para ser maestros de la palabra, para tener su propio emprendimiento, su empresa. Hay aquellos que están formando sus niños y están abocados literalmente a la familia. Y hay otros que tenemos la vocación hacia la cosa pública, hacia la política. Lo mío es literalmente un llamado y lo tomo a nivel ministerial, con lo cual la visión de querer condenar o juzgar negativamente a aquella persona que tiene una aspiración y tiene un llamado de Dios para afectar positivamente desde el gobierno, hay que revisarlo. No llega tanto el mensaje, que tampoco sé de quién es ni de dónde, no llega tanto, pero sí, hay dos posiciones muy fuertes, ¿no? Dentro del mundo evangélico. Están aquellos que dicen la política es porca, ¿no? Así es una frase bien italiana. Sí. No hay que meterse. Lo nuestro es solo orar y esperar que el Señor Jesús venga, un poco esta mirada. Está la otra, la tuya, todo eso puede ser cierto y el Señor va a venir también y es cierto, pero mientras tanto ocupa un espacio, ¿no? Sí. Nosotros, un grupo de pastores, estamos visitando ciudades, no muchas, hemos ido a 2 lugares hasta ahora, para decirle a los pastores, oren por aquellos que quieren involucrarse en la arena política. No hagamos partidismo, no digamos a quién hay que votar y a quién no hay que votar. Esto no es algo para esta elección de este año. La Iglesia Evangélica, su influencia se empieza a sentir, pero hasta que tengamos una minoría interesante en el Parlamento van a pasar varios años. Pero si no apoyamos, si no alentamos, si no protegemos, si no digo controlar, sino
sobrevemos la tarea de los que entran en política, muchos de ellos se van a quedar solos, consiguen un cargo y no van a tener a quién recurrir. Entonces, yo creo que lo que está surgiendo es esta idea de poder, como pastores, no meternos en política siendo pastores, pero sí apoyar a aquellos que están en política. ¿El tema del aborto influirá a la hora de las elecciones? Es una interesante pregunta. Los cristianos, termino el mensaje y responde Gretel, los cristianos nos acomodamos a la hora de votar de aquellos que votaron el aborto, pregunta. En las encuestas y políticos no lo toman en cuenta. Walter de Rosario. Bueno, es un tema delicado. Es un tema delicado porque indudablemente esto ha abierto un juicio crítico y también de desencanto de gran parte de la ciudadanía que, vuelvo a decir, apoyaba este gobierno, votó este gobierno y encontró un Mauricio Macri que en el camino cambió de visión. Se dio vuelta. ¿No? Cambió de visión, puntualmente me estoy refiriendo al tema del aborto, donde tomó partida y arrojó a la arena política un tema innecesario porque nadie estaba clamando para que se trate, no era una cuestión de urgencia, ¿no? Y todos estamos totalmente convencidos de que fue un montaje para una gran cortina de humo y poder tapar la gran crisis económica y el desmanejo. No, yo en eso no coincido. Yo te digo, ¿sabes la mirada que yo doy? A ver. La cosa venía más o menos bien, final del 2017. Él larga esto, se le cayó el mundo encima. Si tienen relación o no, no sé. Pero él le abrió el camino, le abrió la puerta al demonio, y ahora que se haga cargo. De todas maneras, le digo a todos los que me ven muy críticos de este gobierno que dentro de 2 semanas un alto funcionario del gobierno va a estar acá porque es amigo mío. Y vaya a saber cómo sale la discusión. Bueno, respecto a si esto va a decidir o no el voto, están aquellos, digamos, que están totalmente apegados a esto, que totalmente es irrenunciable, que tiene que ver con digamos, la protección y la defensa de las dos vidas, pero por otro lado también está el tema económico. Creo que hay una gran confluencia, pero digamos, la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el porcentual y cuál es el peso que va a otorgar en el voto el tema económico por encima de estos temas? ¿Me explico lo que estoy diciendo? No es que uno va a las urnas a votar. A ver, ¿el voto azul o el voto verde? ¿El voto celeste o el voto verde? No. La gente lamentablemente va a ponderar, y aún me refiero a cristiano también, va a ponderar otra situación. Yo en eso pienso que los cristianos tenemos que ser inteligentes. Los diputados no pueden alterar ni afectar mucho la marcha de la economía. Esa es la verdad. Votan leyes, son uno entre 258. Desgraciadamente, como funciona hoy, el presidente habla con los gobernadores y los gobernadores le mandan la orden a los diputados que voten como necesita la provincia. Pero en el terreno de las leyes, la ideología de género, el aborto y todo eso, los diputados están teniendo una fuerte, una real importancia. Yo le voy a decir a la audiencia durante todo el año, mire, lo de la economía, arréglese. Nosotros hoy, nuestra lucha, ya hemos pasado, vos no viviste, yo tenía una fábrica de cubierto en la época del Rodrigazo, así que conozco. Empecé a trabajar cuando estaba Ilía de presidente, con un sueldo en blanco. Yo trabajé desde que era niño, así que lo tuve a Ilía, a Onganía, Leviston, Lanuse, Cámpora, Perón, Isabelita, mamamita, Videla, Viola, Galtieri, y después todo lo demás, Alfonsín, lo conozco todo. La economía va y viene, este país es así, no sé cómo vamos a hacer para salir. Lo otro es nuevo, es una guerra. Claro. Entonces es cierto que aún los cristianos van a decir, no, yo voy a votar a uno que me diga que voy a ser rico. Un diputado no hace la diferencia, a mi juicio. Pero sí el diputado hace la diferencia cuando levante la mano para el voto de la ley del aborto y de todo lo demás. Me gustaría escuchar soluciones. Gracias. Muy bueno el programa.
Bueno, recién estuvimos hablando, antes de que, hace un ratito atrás, sobre la importancia de cómo hay que redireccionar las divisas que está generando nuestro país en materia agroexportadora para el desarrollo de la promoción industrial. Argentina tiene que despegarse de las inclemencias internacionales, tiene que estar fortalecida en el mercado interno. No puede ser que grandes potencias hoy lo están haciendo, lo han logrado con éxito. Estoy hablando del caso de los Estados Unidos, recién estuvimos hablando de por qué Gran Bretaña está tomando esa decisión, por qué Francia está colocando tantas vallas a la hora de poder avanzar con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque tiene una política de bregar por el interés nacional, el interés del desarrollo interno. Y eso es lo que le falta a Argentina. Falta el desarrollo idea de nación, la pertenencia, la cuestión identitaria, ¿no? Con la cuestión de que somos un crisol de razas, todavía no hemos identificado cuáles son los beneficios puntuales que tiene nuestro país, cuáles son las riquezas y cómo tendríamos que catapultarlo, exponenciarlo, y si de alguna manera uno se pone a pensar y puede identificar esas riquezas y esos grandes polos productivos a nivel regional, automáticamente se redireccionaría incluso la oferta académica. Porque ¿por qué hoy tantos jóvenes tienen que estar viajando y trasladándose y formándose en Buenos Aires, dejan sus provincias, no vuelven a sus provincias? Entonces tenemos hacinamiento, inseguridad, crisis en la vivienda, grandes oleadas de desocupación, todo lo que es en el conurbano, ¿me explico? Porque hay una mala distribución de asentamiento poblacional, porque hay ausencia de oportunidades en el interior del país. Y todo nace desde el tema productivo, desde el tema del desarrollo local. Es cierto. Claro, ella no tiene los años que yo tengo. Te gano en eso, te duplico. Todos los partidos en las elecciones hablan del desarrollo de las provincias, de los, ¿cómo se llama?, de los negocios en las provincias, todo. Y cuando llegan al gobierno, algo pasa que no lo hacen. Me llamo Victoria, soy de Rosario, gracias, me encanta el programa y la invitada. Parece una mujer muy preparada en su profesión. Me encantaría tenerla en la presidencia. Mira vos, ya conseguiste un voto. Muy bien, así ya vamos. Muy interesante el programa, me gustaría hacerle una pregunta a la invitada. ¿La política argentina cambiará alguna vez para el bien de nuestro país? Lo veo siempre, soy de General Roca, Río Negro, un saludo. Yo creo que la política va a cambiar y depende de nosotros. Depende de nosotros. En literatura se habla del tercer omnisciente y el protagonista necesario. ¿Cómo? El tercer omnisciente. ¿Y eso qué es? El tercer omnisciente es cuando redacto en tercera persona, el otro. Y el protagonista necesario es cuando yo estoy protagonizando mi propia historia. Hoy los cristianos tenemos que protagonizar la historia que se está escribiendo. Tenemos que dejar de permitir que otros escriban la historia por nosotros. Y esa cuestión de participación activa tiene que ver con dejar de estigmatizar a la política como el arte justamente del agiotismo, de la especulación, del beneficio para querer aglutinar, digamos, fondos a las arcas personales. Se ha cambiado cuáles son los valores, cuáles son los principios que hoy tiene que, de por sí, rescatar la política. ¿Qué es la política? Es el arte del beneficio al prójimo. El prójimo es mi próximo, es la persona que tengo a mi lado. Si no tengo esa especie de amor ágape, ¿no?, que es un amor que no tiene que ver con el amor y el beneficio personal, sino la capacidad de brindarme, no estoy preparado para estar en política. Entonces creo que hoy los cristianos tienen que hacer esa especie de autocrítica positiva, interna, y decir, bueno, hasta acá llegamos. Tenemos que llegar a ser líderes de nuestra propia historia. Fíjense el caso, vuelvo al caso de Israel, que me encanta como ejemplo. 400 años de esclavitud, pusieron un tope, le pusieron un límite. Dijeron, porque si nosotros tenemos a nuestro Dios, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿por qué no vamos a poder tener nuestra propia tierra? Vamos a seguir trabajando bajo la subyugación del prójimo. Entonces acá es una cuestión de mentalidad. Es una interpretación bíblica. Es una cuestión de mentalidad. Sí, es verdad eso. Es una cuestión de mentalidad. La interpretación, digo, estaba el pueblo en Egipto y oraba y lo clamabas, libéranos, Señor, y Dios le mandó a Moisés. Sí. Y lo liberó. Y después, pocas semanas después, estaba diciendo, queremos volver a Egipto, las cebollas eran más ricas allá. Bueno, pero ¿qué pasó, pastor? Por favor. Hubo una liberación física, pero había una esclavitud mental. Exacto. Es lo que le está pasando a la ciudadanía. Eso estoy queriendo decir. Muy bueno. Hay una esclavitud mental. Sí. Seguimos en situación de rehenes. Esperamos que los demás nos dictaminen nuestro propio destino. Tenemos un presente, un aquí y ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo tercer omnisciente o vamos a ser protagonistas necesarios? Uy, hermoso programa, lo miro todas las noches. Es excelente. La invitada. Excelente la manera de responder de Gretel. Y te mandan un texto, no temas ni desmayes porque el Señor estará contigo. Mira vos, al final te fuiste
te llevas más elogios y textos que yo. Bueno, me siento un poco celoso. El año va a ser un año muy conversado, muy discutido, muy de idas y vueltas. Y juegan un papel muy importante los medios de comunicación. Yo tengo una mirada sobre los medios de comunicación, pero Gretel está prácticamente todos los días yendo a algún programa, la convocan, no es que ella hace fila, la convocan para que escriba artículos, para que vaya a programas de radio, programas de televisión. Vi la participación tuya en el programa Fantino, es un programa que mira a todo el mundo a la noche, ¿no es cierto? Pero es cierto también que los medios de comunicación no son puros, no son objetivos. Sí. Una vez el director del diario le dio una orden a un periodista y le dijo, vaya y escríbame un artículo sobre Dios. Y el periodista lo miró y le dice, ¿a favor o en contra? Y así es uno se da cuenta cómo los grandes poderes de los medios de comunicación, que son muchos, van mutando, ¿no? Sí. Hoy apoyan, ahora se ponen opositores, y cuando opinan, uno dice, ¿es la opinión o es que le bajaron línea para decir esto que está diciendo, ¿no? Vos cómo, ahora que te has metido ahí con Chiche Helmut, Fantino y todos los otros que te hacen reportajes, ¿cómo ves esto de los medios de comunicación? Lamentablemente hay mucha dependencia de la pauta oficial. Y cuando uno habla con productores comerciales y con gerentes, la realidad que me cuenta a puertas cerradas es distinta de la que se dice en público, y lo que me cuenta justamente a puertas cerradas es que hay bajada en línea directa y hay temor. Hay temor de muchos medios y por eso muchos periodistas han tenido que dejar los lugares donde estaban y han producido, digamos, una especie de viraje a otros medios que por ahí no tienen el rating, ¿no? Que por ahí no tienen una medición tan importante, pero sin embargo hay independencia de pensamiento. Ahí es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos para ver qué tipo de información consumimos. Creo que hoy cada uno de nosotros somos más que, digamos, inteligentes y tenemos la astucia para percatarnos de cuáles son los medios oficialistas. El otro día estuve participando de un almuerzo que me invitaron en el ciclo de almuerzos en Crónica TV y estuve compartiendo la mesa con Ricardo Alfonsín y me decía, yo ya no puedo ver más América, ya no puedo estar consumiendo Clarín, ya no puedo leer La Nación y yo estoy viendo C5N. O sea, cada uno de los que estábamos invitados ahí consumía un medio diferente, porque han realizado una especie de autoevaluación de decir, bueno, se mira bajo una ventanita y bajo una realidad parcializada, donde uno se da cuenta que ya leyendo las editoriales hay una bajada de línea clara. Los títulos. Exactamente. Los títulos, uno ve las tapas, por ejemplo, el fin de semana, cómo resaltan noticias del extranjero, de fútbol, cuando se están queriendo tapar otra de las situaciones, ¿no? Más allá de que, vuelvo a insistir, hoy existe una transparencia en los indicadores económicos del INDEC, no se le da demasiada difusión, si no fuera por los periodistas y los críticos y los economistas que constantemente lo sacan. Pero el INDEC funciona bien. Funciona bien, por eso estoy mencionando eso. Por 12 años estuvo mintiendo. Totalmente. Totalmente. Los periodistas pueden decir lo que quieren si son capaces de bancarse la contra. Sí. Pero yo le digo a la audiencia, no crea en lo que escucha ni en lo que lee. Tenga una actitud crítica. Sí. Crítica en el sentido de decir, pero este me está diciendo la verdad, ¿por qué dice esto? ¿Cómo es? Hace 2 años decía todo lo contrario, ¿por qué se da vuelta? Sí. De tal manera que ahora que nos van a abrumar con información, datos, encuestas, ¿sí? Yo no me puedo dejar manejar por las encuestas, no voy a votar al que gana, voy a votar al que representa más cerca posible, nunca va a ser perfecto, lo que yo pienso. Y esto es el gran cambio que se va a producir, yo creo, en esta elección, en la participación de los evangélicos. Bueno, entonces, exactamente, lo que usted está mencionando es un desafío titánico, porque hay una tendencia, en ciencia política se habla del voto ganador. Sí. Cada uno de nosotros en diferentes
aspectos de la vida queremos ganar, ¿no? Desde un partido hasta un encuentro futbolístico, hasta en una carrera en la vida, siempre uno apuesta a ganar, ¿no? A triunfar, nadie quiere perder. Entonces ahí es donde hay que despegar y hay que hablar del voto genuino, ¿no? El voto realmente que nos moviliza a decir, bueno, más allá de que este candidato no sea necesariamente el voto ganador o el que define una situación, hay que realmente ser genuino con las convicciones y los principios que lo movilizan. Ahí es donde hay que establecer esa distancia. Exacto. Muy bueno el programa, Alfredo Trelew. ¿Qué piensa el pastor del gobierno de Cristina y la corrupción? Y yo pienso, peor no podría ser. Se robaron hasta el agua de los floreros. Pensar que todavía sea candidata me estremece. Edgardo de Rosario, ¿cómo terminamos con sindicalistas ricos y trabajadores pobres? El hombre más sabio no pudo solucionar el problema del hombre, porque, como dice, todos tiran agua para su propio molino. No sé cuál es el hombre más sabio. No, supongo que no está mencionando el presidente, ¿no? También a mí me encantaría tenerla en la presidencia. 2 votos. Bueno. Votos, Mirta de Moreno, mira vos. 2 votos ya tiene. Alabo la fuerza, la valentía y la firmeza de poner por adelante que es una hija de Dios, que el Señor la ayude a seguir adelante. Yo también votaría a Gretel. Che, 3 votos ya tiene. Bueno. Bendiciones, alabo. Santiago del Estero. ¿O es otro? No, el mismo. Saludos de un argentino desde Guatemala. Mira, nos están viendo en Guatemala. Excelente programa tratando temas relevantes que muchas veces la Iglesia esquiva. Gracias a Dios por Gretel y su vocación. Solo debería tener cuidado de no caer en la trampa de la facilidad que ofrecen ciertas plataformas partidarias, que terminan apoyando a políticos o partidos con posturas absolutamente contrarias a la palabra de Dios. La historia reciente lo demuestra. Una respetuosa pregunta para Juan Pablo. ¿Puede ver cómo las terribles políticas económicas de este gobierno han agravado la carencia de los que menos tienen y favorecido a los que más tienen? Abrazo y bendiciones. Estos muchachos no le han pegado una. Así que si usted me dice las políticas, ojalá hubieran tenido una. Yo creo que ni siquiera tienen una mala. No tienen una mala. Eso es lo que yo pienso. Desde Lomas de Zamora, les saludo, muy buen programa. Felicitaciones por Abraham. Todos los días, oro todos los días por nuestra patria argentina. La invitada es una persona muy sabia y conocedora de las leyes celestiales y terrenales. Creo que todos los hijos de Dios deberían aprender cada día a explicarla. Ahora, este año, debemos votar. Creo que a los candidatos ya los conocemos como hijos de Dios. Debemos prepararnos y ayudar a nuestras generaciones a hacerlo. Sacarnos las vendas. Te felicito, Grete. Bueno, sigue, un montón de mensajes. Si lo leo, te dejo sin hablar. Estuve participando esta semana de la Expo Mujeres que organizó Catedral Mujeres, el Ministerio del Pastor Carníbal. Fue muy interesante las preguntas que se abordaron. Y una de ellas fue el liderazgo de la mujer y el empoderamiento. Y acá hay que hacer una diferenciación. Esto un poco a colación del comentario del tema de la preparación y de cómo hay que apoyar y hay que capacitarse. Hay que hacer una diferenciación entre lo que implica el empoderamiento y lo que implica la exacerbación del feminismo. Claro. Porque, a ver, las batallas que en definitiva son simbólicas, más allá de que parezcan materiales, son simbólicas, ¿me explico? Las batallas simbólicas que se libran con palabras, con agresiones, con gestos, con conquistas, se tienen que dar desde el campo genuino de la preparación. Una persona que está preparada, que está firme en sus convicciones y en sus principios, automáticamente hace que el resto pase en un segundo plano. Me pasa a mí en experiencia personal. Voy a los medios de comunicación, me manejo con periodistas de primer nivel, gente con trayectoria, gente con historia en medios de comunicación y tengo las puertas abiertas y me dicen, Grete, sos una genia, venite. En el sentido, le estoy agradecida a Dios porque somos simplemente instrumentos en sus manos, pero para eso, y por respeto a la ciudadanía, hay que capacitarse, hay que prepararse. Entonces, más allá del tema que es más que fundamental, los derechos de la mujer y hablar de la igualdad y la paridad, estos tipos de campos se libran en la capacitación. Entonces la mujer tiene que estar preparada, porque una mujer preparada, una mujer firme en sus convicciones, yo aseguro que tienen que abrirle la cancha porque los hombres se tienen que correr en el sentido, a ver, lo estoy diciendo positivamente, no pasa por una cuestión de violencia porque se ha tergiversado y hay muchos hombres que hoy no saben ya cómo tratar a las mujeres.
porque cualquier tipo de agresión o palabra ya puede dar lugar a una denuncia penal. ¿Me explico? Absolutamente. Si Entonces, te invita, un chico le gusta, así, y viene y se acerca y dice, Gretel, tomamos un café, Sí. y vos lo denunciás, el tipo va preso. Sí, sí. Y lo único que quería es ir a tomar un café con vos. Sí, sí, totalmente. Bueno, esto está produciendo, y los otros días leía un artículo de Wall Street, creo que salió en el New York Times, donde los grandes empresarios y dueños de la bolsa, que trabajan en la bolsa, han tomado la decisión de no tomar más mujeres. Claro. Es decir, ganaron, hicieron ahora todo tan fuerte, al macho lo queremos matar, Eso es tremendo. y la manifestación que hubo el 8 de marzo Sí. terminó siendo a favor del aborto, cuando era un día para la defensa de la mujer. Sí. Y yo estoy 100% a favor de los derechos de la mujer, Sí. que gane lo mismo, que tengan el mismo espacio, pero no estoy de acuerdo con esa manifestación. Claro. Se necesita que las mujeres evangélicas, como vos, se pongan las pilas y salgan a pelear en ese campo. Exactamente. Bueno, mira, tengo tantos llamados, siguen llegando, después te los leo, y siguen habiendo, estás ganando votos, estás ganando votos. Si venís 2 o 3 programas más, ya te ponemos de candidata. Muy bien. Y qué la baña. No, pero... ¿Qué edad tenés? Tengo 38. 38, sí. Muy buena preparación, y ahora le toca el camino del involucramiento y aprender qué es eso. Este año vamos a tratar estos temas porque estamos en un año de elecciones, pero en un año muy importante para la Argentina. Tenemos ahí en el norte un país destrozado. La verdad que nadie sabe bien cómo se sale de lo que hoy vive Venezuela. Dice, pues estamos lejos, no somos Venezuela. Es cierto, pero más gobiernos en contra, más gobiernos que no miren la necesidad del pueblo, que se preocupen por las clases pobres, por la generación de trabajo, y que lo único que quieran es cerrar el presupuesto, va a seguir destruyendo el país. Los cristianos tenemos que orar y prepararnos y apoyar a aquellos cristianos que, como Gretel, quieren trabajar, no criticarlo, no decirle que vaya a la reunión de señoras a orar, animarlos, alentarnos, estimularnos. ¿Cómo es el Instagram tuyo? Ledo Gretel. Ledo Gretel, no lo pusimos allí, ¿no? No importa, es muy fácil, Ledo Gretel, entra en Instagram, búsquela en Google, el rabino Google contesta todas las preguntas. Yo puse tu nombre hace un rato y salieron el Twitter, el Instagram, la página de internet, la de Facebook, tenés todo. Y mándele un mensaje a ella directamente de su casa, mañana, cuando sea, de ánimo, de aliento, de estímulo. Gracias, Grete, por venir. Gracias a usted, pastor, la verdad siempre es un Y no te privilegio. hice cantar, ¿eh? No, pero yo no le quise contar, estuve años en un coro también. ¿Ah, sí? Pero es otro tema. Si no, ahí es donde hay que ponderar. Perdés votos. No, perdés los 4 votos no. esos. En el sentido, ¿cómo lo puedo explicar? Que uno en la vida tiene que tomar decisiones, no se puede estar en todos los lugares. Un lujo tenerla a Gretel, la vamos a seguir, y nuestra oración para que muchas mujeres y hombres como Gretel se animen a meterse en la arena política, no en forma personal, no para juntar agua para su molino, como dijo el televidente, sino, en primer lugar, para honrar a Dios. Y honrando a Dios, se va a servir al pueblo como el pueblo necesita. Que tenga una buena noche. Que Dios le bendiga.